¿Qué tal, Marcos? Gracias por la invitación. Sí, más que privado, independiente, un investigador independiente. Hace bastante que me dedico al tema de la vacunación. Eh, es un tema, sí, muy apasionante, también muy ríspido. Eh, ¿Y abre, hace abre. cuántos años hace que estás investigando de manera independiente el tema relacionado con vacunas, teniendo en cuenta que hoy está de moda de nuevo, ¿no? Hace ya 14 años, 15 van a ser a final de año. Y me decías recién que son temas como, bueno, ríspidos y difíciles. ¿A qué te referís con eso? Y es un tema que abre aguas, un poco por la retórica que se maneja, de pro y de anti, que es una retórica que a mí no me entusiasma demasiado. Es como que a uno le dijeran que, no sé, que es antitravesti porque no se quiere poner un vestido y tacones y salir a la calle. ¿Desde cuándo personas que tienen elecciones diferentes o opiniones diferentes a la que pueda tener uno son anti algo? Pero bueno, esta es un poco la retórica que se maneja, que se trata de instalar, y una retórica que no, sobre todo que sesga el debate, que no permite tener un debate abierto y honesto sobre esta temática, que bueno, hablamos de una intervención médica, una intervención que, como todas las intervenciones médicas, tiene el potencial de causar daños. Si no fuera así, en vez de ir al médico, nos iríamos a atender con el kiosquero de la esquina. Por algo vamos al médico, porque son intervenciones que tienen el potencial de causarnos daños. Eh, y bueno, la vacunación es una intervención médica, como te digo, con riesgos, tiene el potencial de causar lesiones, discapacidad y muerte. Esto está hiper, ultra, recontra demostrado, no hace falta indagar demasiado. Hay países que tienen programas de compensación por daños de vacunas. Como Estados Unidos tiene un programa federal pagado con impuestos de los contribuyentes, un programa dependiente del Departamento de Salud, que lleva pagado más de 4.000 millones en compensaciones por lesiones, discapacidad y muerte causadas por vacunas. Entonces, bueno, al ser una intervención médica con riesgos, debe necesariamente existir lo que se conoce como consentimiento informado, que no es otra cosa que a uno se lo informen de los riesgos, de los beneficios de cada intervención, ¿bien? Y que después uno tome esa decisión en conjunto con el consejo de su médico, algo que acá en Argentina no se respeta. Tenemos una ley de vacunación obligatoria, o sea, esto se nos impone prácticamente a punta de pistola. Bueno, es de plano completamente anticonstitucional, no inconstitucional, anticonstitucional, porque no puede ser obligatorio ponerse en riesgo. Nosotros tenemos una constitución que en su artículo 42, por ejemplo, entre otros, nos garantiza nuestro derecho a proteger nuestra salud. Este derecho está siendo vulnerado por legislaciones como la ley de vacunación obligatoria. Teníamos una previamente sancionada por la dictadura militar, entre gallos y madrugadas, 2 o 3 días antes de irse, un 15 de septiembre del 83, el general Viñones, que fue derogada ahora en 2018, y reemplazada por la nueva ley de vacunación, detrás de la cual también hubo un lobby tremendo por parte de estas fundaciones presuntamente filantrópicas, como la Fundación Huésped, de la empresa familiar de los Can, básicamente, donde la empleada de la fundación, Carla Bisotti, fue la asesora principal del proyecto presentado por el diputado Yedlin de la provincia de Tucumán, acérrimo, partidario de Mansur, también quien fuera el ministro de Salud, que acá en Argentina triplicó el calendario de vacunas sin haber hecho ningún estudio que avale la seguridad, porque para ponerlo en perspectiva, cuando yo era chico a mí me pusieron 4 vacunas y ahora se están poniendo 13 antes del año de vida, como parte de un calendario que ha aumentado por 5. O sea,
tenemos 20 vacunas en el calendario. Es decir, en el lapso de mi vida nada más hemos pasado de 4 vacunas a 20. Bueno, a mí me interesa saber cuál es la seguridad que hay detrás de todo esto y también cuál es la eficacia y el beneficio que puede aportar a la salud pública. La verdad que uno no puede encontrar evidencias ni que justifiquen ni la seguridad ni la necesidad de una aplicación de vacunas tan agresiva, y bueno, sobre todo esta política que también tiene mucho que ponerse en el contexto, en perspectiva. Porque si uno mira los países desarrollados, los países, por ejemplo, en prácticamente todos los países del hemisferio norte, el 70% de Europa, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Japón, todos estos países no tienen vacunación obligatoria. ¿Y por qué acá, del Ecuador para abajo, prácticamente todos los países sí tienen? Bueno, parece que para los cabecitas negras del fin del mundo aplican otros derechos, es decir, no tenemos derechos a decidir sobre nuestro propio cuerpo, donde el Estado se arroga, básicamente nos considera ganado vacunable propiedad estatal y nos dice en la legislación que, bueno, nos va a poner todas las vacunas que quiera, todas las veces que quiera, y que no hay nada que podamos decir o hacer para evitarlo. Hay dos cosas que me quiero entrar, Matías, que, bueno, hacías alusión al comienzo. La primera de ellas es, vos me decías que nosotros tenemos derecho a estar informados de qué es lo que va a ser esa vacuna, de esa intervención médica, ¿no? De cómo va a ser, de las consecuencias. Hoy es algo que hay una tapera tremenda, son muy pocos bueno, ahora cada vez más, gracias a Dios, los médicos y científicos que se animan a explicar los sistemas de las distintas vacunas que hoy estarían avanzando. Y por otro lado, recién me decías que, bueno, hay un resarcimiento hacia los laboratorios por todos los males que han provocado. No, resarcimiento al público, resarcimiento a la persona que se pone una vacuna y resulta dañada. Y bueno, programas como estos lo tienen países como Estados Unidos, como Japón, como Suiza. O sea, nadie puede negar que esta es una intervención médica con riesgo que tiene el potencial de causarnos lesiones, discapacidad y muerte. Bueno, acá en Argentina, ¿quién se hace cargo? Bueno, básicamente nadie. El consumidor está completamente desamparado y es el propio consumidor el que tiene que ir, demandar y demostrar ante el Estado que la vacuna le causó la lesión, cuando en realidad muchos de los efectos adversos están descritos en los propios prospectos presentados por el fabricante. De hecho, programas como el programa de compensación por daños de vacuna de Estados Unidos, de hecho tienen una tabla donde hay un listado de efectos adversos, que si uno tiene ese efecto adverso en un periodo prudencial después de la recepción de una determinada vacuna, directamente recibe adjudicación y compensación automática, porque está hiper ultra recontra demostrado, más allá de toda duda razonable, con evidencia de alta calidad, con peso de prueba, que la vacuna está vinculada a dicho efecto adverso. Bueno, acá es al revés, uno tiene que ir y poner de su propio bolsillo dinero para demandar al Estado y con suerte, bueno, consigue que después de 15 años le den una compensación que, dicho sea de paso, en los casos donde esto se ha llevado a cabo, bueno, te dejan en silla de rueda y te dan el valor de un autito usado mediano, más o menos, en dinero. O sea, te arruinan la vida por completo y para compensarte te dan algo que no te alcanza ni para comprarte una casita. Esa es la verdad, una casita pequeña. Dicho sea de paso, debería ser eso una elección, digamos. Si alguno quiere arriesgarse a pasar por esa situación, debería ser una elección personal de cada uno y no... Pero por supuesto, el derecho al consentimiento informado es un derecho humano básico, fundamental. Esto viene no solo está previsto por la Constitución Nacional, por las leyes nacionales, como la 26.529, la Ley de los Derechos del Paciente, sino también está enumerado en distintos tratados internacionales que forman parte integral de nuestra Constitución, porque han sido ratificados por el Congreso, como la Declaración de Derechos Humanos y Bioética de UNESCO, donde nos dice que toda persona tiene derecho a
a rechazar intervenciones médicas con riesgos de cualquier tipo, sean diagnósticas, preventivas o terapéuticas. En este caso la vacunación es una intervención de naturaleza preventiva, pero no tenemos que excluir a otras. Por ejemplo, una intervención diagnóstica puede ser ahora estos hisopados compulsivos que se hacen, y distintas, bueno, y en cuanto a lo que son tratamientos también, uno tiene el derecho a elegir qué tipo de tratamiento quiere. Por supuesto, esto debe ser consensuado con su médico, pero nadie puede venir y decirle a usted que, bueno, le van a practicar una intervención con riesgos de manera obligatoria. Claro. Ahora, ¿por qué crees, Matías, que hay como una insinuación, sobre todo del gobierno de la Argentina, en vender como la única alternativa de salida ante esta pandemia la vacuna? No se habla de otro método. De hecho, los métodos alternativos que por ahí van asomando no tienen la difusión necesaria. De hecho, son algunos de sus investigadores o médicos amenazados y nada, en otros países por ahí se ve otra salida y en la Argentina cuarentena, vacuna, es lo único que se vende. Bueno, el Estado argentino está completamente controlado por los intereses corporativos, no solo de la industria farmacéutica, sino también de otras corporaciones, como las megamineras, las biotecnológicas que se dedican al agro, y bueno, y la industria farmacéutica, que bueno, acá se hace prácticamente un culto a una industria que tiene un pasado criminal. Esto es como poner a Jack el Destripador a cuidar a tus hijos, literalmente. El Estado argentino está completamente, vamos a decirlo en criollo, está completamente entongado hasta el tuétano con los laboratorios. La actual expresidenta fue la fundadora, por ejemplo, de la planta de vacunas, que hoy está en Pilar, de Hugo Sigman, el consorcio Synergium, que es un consorcio de laboratorios, que es el principal productor de vacunas de Argentina. Bueno, esa planta se construyó con fondos públicos, donde se le dio el dinero para construir la planta y además se le garantizó que le iban a comprar vacunas, independientemente de su seguridad o eficacia, por el plazo de 10 años. Lo que o sea, y ahora, bueno, nos tienen encerrados, no nos dejan adquirir inmunidad de rebaño y se nos propone que, bueno, vas a ver a talibanes como Goyan, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, diciendo que sin vacuna no hay vacaciones. O sea, unos degenerados olímpicos, el oro, la plata y el bronce juntos para esta gente. Pero que vamos a hacer si la gente tampoco toma dimensión y no toma conciencia. Un poco también esto viene de la mano de los medios, que los medios masivos, por ejemplo, en años no electorales, hasta el 70% de la pauta que reciben proviene de laboratorios, muchos que son fabricantes de vacunas. Entonces, vos no vas a escuchar hablar de esto en medios masivos, no te van a informar de ninguna otra postura que no sea cuarentena hasta que salga la vacuna, es vacuna o la muerte, y estas dicotomías que se nos plantean, que son absolutamente falaces. Cuando uno mira las tasas de incidencia de las enfermedades que se intentan prevenir con vacuna, la conclusión es bastante obvia, son enfermedades que matan menos que los dos apretados con la puerta, y muchas de estas vacunas realmente no tienen ningún aporte, ningún beneficio para la salud pública, sino que al contrario, nos impiden adquirir inmunidad natural, que es robusta y duradera, no como la respuesta inmune inducida por vacunas. Es tremendamente deficiente y de corta duración, y se perpetúa la enfermedad de esta manera, porque una cosa es que uno pase una enfermedad benigna como el sarampión, 3-4 días se queda en la cama, y el riesgo de sarampión para usted desaparece de por vida. Y otra cosa es que nos digan que tenemos que ponernos una vacuna, 2 vacunas,
3 vacunas y parece que nunca van a terminar de agregar más, porque es una vacuna tremendamente deficiente, que no hace lo que se supone que tiene que hacer, que salió al mercado prometiendo inmunidad de por vida con una dosis y no paran de agregar dosis. Fíjate acá en Argentina se agrega dosis cero, dosis extra. Los chiquitos en estos últimos años han tenido varias dosis más que las estudiadas, es decir, no se ha ni siquiera evaluado cuál es el impacto de poner 4 o 5 dosis de esta misma vacuna en un chiquito, y sin embargo se lo hace como si esto fuera la panacea de la salud. Sí, encima, los chiquitos... Veremos a largo plazo claro, las consecuencias. Supuestamente a aquellos que quieren vacunar son los que inclusive menos posibilidades tendrían de tener enfermedades, ¿no? Pues si vamos al caso, es un poco así. Y me quiero meter, Matías, también a ver qué análisis podés hacer, porque sabemos que en tu caso has dado charlas a médicos y demás, ¿no? Y hay que estar ahí enfrente de varios médicos dando una charla y tener cómo salir a pie, ¿no? Mira, cuando empecé a estudiar sobre vacunas, lo primero que hice fue ponerme a estudiar sobre inmunología, que hasta el día de hoy sigo estudiando, y bueno, obviamente me leí todo lo que son los libros de texto de todas las facultades de medicina en cuanto a inmunología del país, y sigo estudiando, y los médicos hoy están recibiendo una formación, por ejemplo en la UBA son unas 40 horas cátedras, muy escueta, una formación muy escueta, y yo no me considero ningún experto, pero cuando yo me comparo, llevo varias miles de horas estudiando inmunología, bueno, la verdad que no tengo problema de pararme adelante ni de 40, ni de 50, ni de 100 médicos, porque tengo un background, una base de conocimientos con la cual me manejo como un pez en el agua con este tema. Te lo digo, no me considero ningún experto, pero no. Pero no toco de oído. Claro, exactamente. No, aparte se nota. Teniendo en cuenta que también estudiaste mucho la parte de inmunología, ¿cómo ves este modus operandus ahora que muchos profesionales están criticando en esto de encerrar al sano, la forma de hacer cuarentena, y al mismo tiempo también países que se van cortando solos, ¿no? Más allá de las recomendaciones de la OMS, que también está ahí como señalada por, bueno, un montón de contradicciones y indicaciones y recomendaciones que son en algunos casos anticientíficas. ¿Esto te llama la atención? ¿Ya ha pasado en otro momento? No me llama la atención porque la Organización Mundial es una organización de naturaleza mafiosa, criminal, está financiada por laboratorios fabricantes de vacunas. O sea, tenemos al principal hacedor de política sanitaria a nivel mundial y de política de vacunación propiamente, financiado por los fabricantes de vacunas, y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos en su propio presupuesto, en su propia página web. O sea, esto realmente como poner a Jack el Destripador a cargo de una carnicería. Esto debería ser un escándalo, y no vas a ver ningún medio hablándote de esto. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, está pasando que acá está primando el interés económico de los laboratorios por sobre la salud pública. Y esto de encerrar a los sanos es algo sin precedentes. No se ha hecho nunca, jamás, en la historia de la humanidad. La humanidad, a lo largo de la historia, ha atravesado innumerables eventos pandémicos y brotes epidémicos de distinta naturaleza. Jamás en la historia se aisló a la población sana. O sea, esto no tiene gollete, lo que se está haciendo, con todo el impacto que está teniendo. Ya tenemos un informe del Instituto Cardiovascular Buenos Aires hablando, ¿no?, de que la cuarentena se va a asociar a no menos de 9.000 infartos adicionales por la gente que no se ha ido a atender o por la gente que se está infartando en la casa, metiéndole miedo permanentemente a la población. Ya lo dijo con una caradurez total el presidente de la Nación, el problema es que ahora los muertos los contamos de a uno. El año pasado se murieron 32.000 personas por gripe y neumonía. Yo creo que me explique por qué los muertos, los presuntos 11.000 muertos por COVID, sus vidas valen más que las vidas de los
32.000 fallecidos que hubo el año pasado por gripe neumonía. Esto es de una hipocresía que no, es bastante difícil de digerir, porque los números a toda vista no cierran. ¿Cómo vas a parar un país donde se mueren 30.000 tipos por año, todos los años, y vos lo vas a parar porque ahora, bueno, tenemos 11.000 fallecidos por COVID, pero ¿cómo lo vas a parar cuando tenés 50? Que es lo que se hizo acá, o menos, que es lo que se hizo. Creo que la cuarentena empezó cuando había, creo que unos 6 fallecidos. Bien, y ya llevamos 200 días encerrados. Yo, por ejemplo, vivo en la provincia de Córdoba, hace 200 días que no puedo viajar a ver a mis viejos, para que te des una idea. Entonces, es algo que no tiene gollete, no tiene precedentes. Nadie encuentra explicaciones racionales para esto, más que el hecho de que, bueno, esta gente nos quiere tener encerrado hasta que salga la vacuna y plantearnos, imponernos vacuna como condición para dejarnos salir de la cueva, básicamente. Te quería preguntar, desde el punto de vista inmunológico, todas las indicaciones que se dan son justamente, en lugar de aumentar esas defensas que tenemos naturales, son para bajarlas, ¿no? Y después quizás la solución sea la vacuna, y ahí está el... Mirá, vos ya tenés una tonelada de estudios que te dicen que los niveles de vitamina D en sangre son un factor determinante de cómo va a ser la respuesta a una eventual infección por COVID. ¿Cómo obtenemos vitamina D? Y básicamente saliendo al sol, cosa que se nos impidió durante un mes entero. Y bueno, ahora que estamos pudiendo salir un poco más, se nos obliga a, por ejemplo, de tener un barbijo puesto en la cara, todas medidas que no tienen realmente, tienen más que ver con el condicionamiento y la obediencia y el control de la población que con la salud pública. Son todas medidas desproporcionadas, carentes de todo soporte científico. Los barbijos, por ejemplo, causan neumonitis, causan inflamación, porque uno está respirando su propio dióxido de carbono, que tiene un pH ácido, bien, y esta acidez va a terminar causando inflamación pulmonar, justamente consistente con algunos de los síntomas de COVID. O sea, esto realmente cuando uno ve las medidas que se toman, pareciera que hicieran todo mal a propósito. Lo que pasa es que no podemos ser tan ingenuos de pensar que esta gente lo hace inocentemente. Claro. Ya el propio Ginés González García dijo que ya compraron 11 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, aún antes de que sea aprobada. O sea, no sabemos si es segura, no sabemos si es eficaz, pero ya por lo menos compramos 11 millones de dosis a $4 cada una. O sea, un pelotazo de los laboratorios y nuestras autoridades públicas, autoridades de salud, pensando en hacer el caldo gordo de los laboratorios, más que pensando en la salud pública, porque la verdad que los efectos de esta cuarentena cavernícola que se nos está imponiendo se van a ver a largo plazo. Mira, desde la crisis de 2001 sabemos que por cada punto de aumento de pobreza y por cada punto de aumento de desocupación, eso se asocia a miles y miles de muertes adicionales. Acá en Argentina por ahí no tenemos buenas estadísticas, pero en Estados Unidos, por ejemplo, por cada punto de aumento de desocupación, eso se asocia a 40.000 muertes adicionales. Bien, bueno. Y lo mismo pasa con cosas como el hambre. O sea, vivimos en un país donde se nos mueren los chiquitos de hambre y nosotros hacemos la cuarentena cavernícola más larga del planeta. Ahora, esto realmente no obedece a criterios de la salud pública. Ya que estamos hablando de número, quiero tratar de hacer una pregunta o una respuesta como la hacen la mayoría de las personas. Muchos te dicen, sí, el número hoy está dando que no hay tantas muertes, de hecho mucho menos que el año pasado, y claro, la respuesta suele ser justamente esos números son menores
por efecto de la cuarentena, ¿bien? Porque la cuarentena cumplió... No, y bueno, sigo y ya termino. Y yo, desde mi punto de sentido común, digo, sí, claro, es como no salir a la calle y no tener accidente de tránsito. Cuando empieza a salir, tenés chances. Y ahora parece que es lo mismo, ¿no? Lo que está pasando ahora. Mira, lo que te muestra la evidencia científica publicada es que ni la naturaleza de las medidas, ni la rigidez, ni la velocidad con que sean adoptadas modifica el resultado final. Es decir, vos podés hacer ninguna cuarentena, o la cuarentena cavernícola más larga del planeta como nosotros, y al final la gente que se tenga que infectar se va a infectar, y las personas que vayan a fallecer van a fallecer. Lamentablemente esto es así, como fallecen 32.000 personas todos los inviernos por gripe y neumonía, y no se para el país, y todos bien vacunaditos, y aún así fallecen igual. Esto es un hecho de la vida. Lo único que tenemos seguro desde el día que nacemos es que nos vamos a morir. Escuchar a autoridades de salud pública diciendo que la cuarentena que salva vidas mira, es de una pedantería y una egolatría que a uno lo sorprende, porque la medicina no salva vidas. A lo sumo puede modificar las causas de muerte, pero nadie puede salvar una vida. Todos nos vamos a morir. Nos podemos morir de una cosa o de otra, pero todos nos vamos a morir. El resultado de la cuarentena va a ser catastrófico, y no hay evidencia científica que pueda dar cuenta de que esto haya salvado alguna vida jamás. ¿Cuál es la salida para esto, Matías? ¿Cómo la ves? La salida es que volvamos a la normalidad urgente. Más aún que se nos está imponiendo la vacuna como la única solución. Yo le explico a toda la gente que está escuchando en la casa, esta gente tiene pensado vacunarnos a punta de pistola y exigirnos la vacuna como condición para, por ejemplo, dejarnos tomarnos un colectivo. Para volver a nuestros trabajos, por ejemplo. Bien. Matías, y esto que se dice también, más allá de los efectos colaterales de la vacuna y demás, esto que hay en la jerga dando vueltas, que a través de una vacuna el Estado podría tener un control o un registro de tu vida, ¿existe posibilidad de algo así o son puras teorías conspirativas? Mira, antes uno podría haber pensado que esto era bastante imposible de llevar a cabo, pero hoy con la información, con la informatización que tiene todo, es hacia donde vamos. En la gestión anterior de la doctora Fernández de Kirchner, se agregó un chip al DNI y al pasaporte. Bueno, este chip ahora va a contener nuestra historia de salud, bien, que de hecho es de naturaleza privada. Sus datos de salud son privados, no son para que cualquiera los ande leyendo. Bueno, ahora sí va a pasar esto. Y bueno, con esta informatización, el Estado va a tener un registro, ya existe un registro de población vacunada. Ergo, si usted tiene una lista de todas las personas que se vacunaron, por defecto, simplemente mirando el resto de la población, ya sabe que si usted tiene un registro de vacunados, también tiene un registro de no vacunados, a los cuales puede ir perseguirlos y vacunarlos por la fuerza. Y el Estado ya ha demostrado estas actitudes autoritarias respecto a estas políticas. Fíjate que hoy estamos vacunando a chiquitos recién nacidos con vacunas completamente inútiles como la BCG, que se retiró de todos los países de Europa porque es una porquería que no sirve para nada, no previene la tuberculosis en ninguna de sus formas, o con vacunas como la hepatitis B, que es una vacuna que se agregó al calendario el primer día de vida, básicamente por pedido de los laboratorios que amenazaron con que iban a dejar de fabricarla, pues la gente no se la quería poner. Es una vacuna tremendamente reactogénica, y se aplica en el primer día de vida. Bueno, la hepatitis B, primero es una enfermedad de transmisión sexual. O sea, a menos que su hijo nazca y se vaya de directo al cabaret y a tener relaciones sin protección o a compartir jeringa con los amiguitos, al jardín, ¿no? Es una vacuna completamente inútil, pero que carece de sentido aplicarla en el primer día de vida. Y sin embargo se aplica. ¿Con qué criterio médico? ¿Con qué criterio científico? Ninguno. Básicamente
es un pelotazo para los laboratorios. Pelotazo, me refiero económico. Claro, sí, porque esto tiene que ver todo con el dinero, con lo económico, digamos, a priori. Luego empieza a prevalecer la teoría esta. Bueno, mirá, esta es la misma gente que, por ejemplo, con el medicamento Vioxx, Merck, por ejemplo, con el medicamento Vioxx, mató más gente que toda la guerra de Vietnam junta. Que a sabiendas lo podrían haber retirado del mercado porque tenían evidencia de que esto estaba pasando y no lo hicieron. Lo dejaron en el mercado 10 años más, dejaron un tendal de muertos. La justicia los condenó a pagar $2.000 millones después de haber tenido una facturación de 20.000. O sea, la justicia te obliga a pagar 2.000, te quedan 18 devueltos. Para eso es un pelotazo económico. Bueno, creer que estos mismos degenerados que mataron decenas de miles de personas sabiendas, de repente se vuelven buenitos cuando tienen que fabricar y producir vacunas, es una inocencia galopante. No podemos ser tan ingenuos y pensar que esta gente tiene intereses altruistas y que produce y fabrica vacunas porque nos quieren mucho y están preocupados por cuidar nuestra salud. Esto es un negocio. Inclusive, si uno analiza lo que ganan de vacunas, es un mercado de más de $40.000 millones por año, pero cuando uno analiza la cantidad de medicamentos que se producen y se venden para tratar los efectos adversos de vacunas, ahí ve que hay un mercado de $400.000 millones por año. O sea, los tipos ganan por todos lados y lo que perdemos somos nosotros. Los estudios ya dan cuenta de que esta es la generación, la primera generación de la historia de la humanidad que va a vivir menos que sus padres. Bien, y tenemos a la generación de niños más crónicamente enferma de toda la historia de la humanidad. Hoy estamos hablando de que 1 de cada 2 chicos tiene una enfermedad crónica. Esto no era así cuando yo era chico. Bien, no teníamos a 1 de cada. Yo iba a la escuela, no tenía 1 de cada 2 mis compañeritos con una enfermedad crónica. Tenemos 1 de cada 6 con una discapacidad del desarrollo, 1 de cada 28 chicos con autismo, 1 de cada 3 con una alergia. O sea, ¿qué es lo que está pasando con nuestra salud? 1 de cada 20 con una enfermedad epiléptica compulsiva. Cuando vos ibas a la escuela, ¿tenías 1 de cada 20 compañeritos convulsionando, tiritando como un chihuahua? No, yo tampoco. Bueno, ¿qué está pasando con la salud de nuestros chicos? Y todo este tendal de enfermedades ha aumentado en correlación directa, lineal, con el crecimiento de los calendarios de vacunas. O sea, no estamos cada vez más sanos y sí estamos cada vez más vacunados. Bueno, tenemos que empezar a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que hay detrás de esto. Matías, ¿por qué haces todo esto, digamos? Bueno, a mí me preocupa de sobremanera. Mirá, yo en una época también hacía periodismo y siempre me preocuparon estas decisiones que toman unos pocos y que afectan a unos muchos, nos afectan a todos. Y me interesaba sobre todo desde el aspecto de la salud pública y bueno, cuando me metí en este tema de la vacunación, la verdad que es meterse en un costal de pirañas, básicamente, porque es un tema que nadie quiere tocar, con el que nadie se quiere meter. Este parece ser la vaca sagrada de la medicina, que si uno se la mete es un terrorista de la salud pública, y en realidad los auténticos terroristas ya los tenemos todos reclutados en el Ministerio de Salud. Esa es la verdad. Increíble. Bueno, acá voy a leer esta opinión porque es de un profesional de la salud que está en la lista, que dice: déjame agregar a lo que dice Matías, que en Latinoamérica se trata de tapar los efectos inmunosupresores de la desnutrición infantil con vacunas, o sea, se plantea más. Bueno, esto es, mira, vos tenés estudios mostrándote que la vacuna más aplicada, que es la triple bacteriana, difteria, tétanos, pertussis o DTP, aplicada en países de bajos ingresos, en países africanos, en comparación con estar no vacunado, bien, se asocia a un aumento de la mortalidad de 5 veces, 5 órdenes de magnitud. O sea, los chiquitos vacunados con DTP
se mueren 5 veces más que los no vacunados. O sea, las vacunas no son buenas para nadie y mucho menos para pacientes con estado de desnutrición. Esto es de manual. No se debería jamás aplicar una vacuna en una persona que está desnutrida. Y sin embargo, bueno, es a donde más se vacuna. Vas a ver que la mayoría de las campañas de vacunas se hacen en las provincias del norte, en los barrios carenciados. Bueno, es donde más se aplican vacunas, sin tener en cuenta cuál es el estado nutricional del receptor de esa vacuna. Como que suena intencional, ¿no? A eliminar los números que no gustan que den. Bueno, como dijo Christine Lagarde el año pasado, los jubilados son un costo, y la gente no puede vivir tanto. Bueno, básicamente se trata de hacer política de control de población utilizando este tipo detrás de la bandera de la salud pública, este tipo de intervenciones. Qué increíble. Y para dejar un condimento positivo, ¿hay alguna vacuna que haya ayudado a la raza humana a avanzar, a vivir más, Matías? ¿O todas tienen un costado así medio...? De mi investigación te puedo decir que todas las vacunas, de la primera hasta la última, están enmarcadas dentro de lo que se puede considerar como fraude científico. No, ninguna le ha aportado absolutamente nada a la salud pública. Inclusive vacunas tremendamente afamadas, que se las considera útiles, como la vacuna de la viruela, la vacuna de la polio. Cuando uno indaga en profundidad, encuentra que realmente han tenido consecuencias catastróficas, devastadoras para la salud de las poblaciones, y no han tenido un impacto en mejorar la salud de absolutamente nadie. Qué increíble, ¿no? Es un plan, parece, del mismísimo Lucifer. No, bueno, esto es, como te digo, acá hay intereses económicos, ¿bien? Y aparte actúa como un mecanismo de control, de hacerle creer a la gente que millones y millones de años de evolución se equivocan y que uno necesita vacunas y medicamentos para estar sano, nada más alejado de la realidad. Uno necesita aire puro, agua limpia, alimentos en cantidad y calidad, y después millones y millones de años de evolución, te aseguro que no se equivocan. Hacen lo que se supone que tiene que hacer. Tenemos un sistema inmune que funciona muy bien. Esa es la razón por la cual no estamos permanentemente enfermos, y que tiene las herramientas para encargarse de cualquier tipo de infección, bueno, siempre y cuando le demos lo que necesita. Y lo que necesita es un estado psicoemocional saludable, alimento en cantidad y calidad, aire limpio, agua limpia, y después todo lo demás corre por cuenta de la biología, que, como te digo, no comete errores. No comete errores. Esto es algo que yo lo digo siempre. Millones y millones de años de evolución no se equivocan. Nos equivocamos nosotros, se equivoca el pediatra, se equivocan todo. Se equivocan todo. Menos la biología. Menos la biología. O sea, los únicos animales que necesitan vacunas son los animales de corral. Claro, pero porque están viviendo contra natura, digamos. Necesitan vacuna porque están viviendo contra natura, digamos, en un espacio que no es el adecuado, claro, que no es el natural. Claro, o sea, acá hay algo que se viene pregonando, de hecho, desde un montón de puntos de vista, de que el ser humano busca rebelarse ante la naturaleza. En lugar de ser parte y acompañarla, la tendencia hoy es rebelarse, querer modificarla a su gusto. O sea, que la naturaleza deje de ser naturaleza y se transforme en una escala comercial. No entiendo bien cuál es la forma. Bueno, el objetivo es tenernos controlados, controlados. Si no, a nadie se nos estaría sometiendo a este bombardeo mediático permanente, diciéndonos que nos vamos a morir todos si salimos de las casas. Esto no tiene gollete. Lamentablemente hay una parte importante de la población que todavía no se despierta de las intenciones que hay detrás de esta retórica, pero créeme que con el tiempo, cuando los tengan entre la aguja y la pared, se van a dar cuenta. Cuando vean que ellos mismos, o que sus hijos o sus familiares sean lesionados por una vacuna, bueno, ahí van a ver cómo opera este sistema, que te lesiona
o te mata y después te deja la buena de Dios cuando querés, cuando reclamas por justicia, por los daños que te han causado. Matías, es un gustazo charlar con vos y bueno, y seguramente más adelante vamos a tener otro contacto si tenés ganas. Cuando quieras, Marcos, un gusto. Para seguir dialogando, ya casi es una hora que estamos hablando en tiempos radiales, esto es mucho, pero muy entretenido, y la verdad que te lo agradezco, ¿no? Porque también es cierto que más allá de que hay cosas que no son tan buenas que avanzan, hay mucha gente que se entra a despertar, a manejar otro tipo de información y sobre todo a informarse a través de otras herramientas que no son las tradicionales, que en lugar de informar por ahí suelen desinformar, y eso está bueno y vos sos parte de todo esto, así que te lo quiero agradecer. No, gracias a vos, y como bien decís, a medida que aumenta la presión, uno también empieza a plantearse y a hacerse preguntas de por qué nos están haciendo esto y de esta manera, y entonces también cuanto más presionan, también eso también está contribuyendo a que cada vez más gente tome conciencia de lo que está sucediendo. Bueno, te agradezco muchísimo por la invitación y a tu disposición para cualquier momento, cuando quieras. Así que hacemos de nuevo el contacto. Muchísimas gracias. Gracias, Muchísimas Matías. gracias. Un abrazo grande.